La posmoder La posmodernidad y el cuestionamiento de la realidad mediática, por María Fernanda Flores Alvarado. Bueno, el autor del simulacro es Jean Baudrillard, que fue un filósofo francés que nació en 1929 y murió en el 2007. El simulacro es el estudio del fenómeno dentro de semejanzas de una cosa. Su teoría es absoluta, pero tiene transparencia, pero con una carga significativa. Su marco teórico no intenta probar conceptos, pero intenta explicarlos dentro del aforismo de la realidad. Luego tenemos las etapas del simulacro, que como vemos aquí, la primera es la falsificación. La falsificación es la imitación de la realidad natural, o sea, de la naturaleza, dentro de una imagen. Se puede comprender como una mímesis, que es la copia de la realidad. Esta duró desde el Renacimiento hasta la Revolución Industrial. Luego tenemos la producción, que nace después del teatro barroco y da inicio al comienzo de la mecánica. Los objetos se hacen en serie para generar más mercancías, creando un sentido de relación entre uno y el otro y generando un caos entre la representación y el sentido natural de las cosas. Luego tenemos lo que es la simulación. El simulacro de la simulación es la copia de la realidad aumentada, o sea, hablamos del 3D, hoy en día es la más usada, y el significante es la etapa de lo verosímil, es decir, que es muy real o parece ser muy real. Luego tenemos el crimen perfecto, es el estudio de la etapa, o sea, es el estudio de esta última etapa de la que hablábamos de los simulacros, o sea, la simulación, que es en un mundo construido por simulación. Este mundo imaginario solo considera los aspectos positivos de la realidad, generando un mundo excesivamente real y eliminando los aspectos imperfectos de la humanidad, haciendo que el humano se sienta o se vea muy humano, generando deseos, defectos, locuras inconscientes y incluso la sexualidad. Luego tenemos aspectos claves para un crimen perfecto, que es la alta definición de la imagen, que es lo que hablábamos, ¿no? El 3D, la realidad aumentada, algo que la hace ver muy real. La alta definición del tiempo es que lo hacen de modo cronológico, tienen recuerdos, pausan el tiempo, lo aceleran, lo continúan, es decir, generan un ritmo en la historia. Alta definición de pensamiento, hacen un análisis del hombre dentro de su filosofía, pensamiento, su físico, el cómo se comporta, el cómo piensa, hace un análisis muy fuerte del ser humano para así poderlo imitar. La alta fidelidad, aquí hablamos de la alta fidelidad de sonido que puede tener una realidad aumentada, generando música, teniendo música original, los famosos soundtracks, la voz de todos los personajes, etc. Y la definición del lenguaje es que también buscan que el lenguaje sea como la realidad. Entonces esto hace que una simulación parezca muy real. Luego tenemos la estética del simulacro. El primero es la falsificación, que es la imagen que imita la realidad. Aquí podemos poner como ejemplo la pintura hiperrealista, ¿no? Que es como si fuera una foto, pero no lo es. Luego tenemos la producción, que es imagen de simulada y que deforma la realidad. Por ejemplo, en el arte cubista es la copia, ay, perdón, es ¿cómo se puede decir? Es, ay, ahorita le digo, perdón. La imagen disimulada y deforma de la realidad. Por ejemplo, en el arte cubista es la imagen como la deformación de la realidad. Es lo que decía, deforma la realidad. Y en el arte abstracto es la ausencia de la realidad. Luego tenemos el simulacro, que es la imagen que no tiene relación con la realidad. Aquí podemos ver la mentira sobre la realidad en el arte subreal, que son cosas como los sueños o cosas que te imaginas, que es una mentira sobre la realidad. O sea, exagera la realidad o hace cosas que no existen. Y luego ya está la realidad sobre la mentira, que es todo esto lo que hablábamos de la realidad aumentada. Esto ya es puro simulacro y es que lo hacen ver real, pero realmente no existe. Luego tenemos los efectos sociales del simulacro. El arte ha creado la conceptualización de generando el desprecio de la crítica del arte. También genera la existencia de miles de creadores y con esto su democratización.
Lo más importante de la interacción es la interacción entre la obra y el público junto con el artista, generando una clase de feedback y así dando como resultado la desaparición del sistema tradicional con el que se evaluaba el arte o la imagen. Como vemos aquí, todas las personas generan contenidos y reseñas sobre la obra de arte, haciendo que esto pues sea lo que hoy en día la gente sigue. Luego comprendemos a Jacques Derrida, que igual fue francés, nació en 1930 y murió en el 2004. Su aportación es la desconstrucción, análisis de un texto y el significado que se puede definir, y el descarte de un foco central de pensamiento. Comenta que el estructuralismo es una guía por tradición logocéntrica, que es la palabra sobre la escrita. Plantea que el significante posee una supremacía sobre el significado, un elemento lingüístico reenvía a otro. Teoría de la presencia y la representación. La presencia es el elemento que graniza unidad en un referente y la representación vuelve a presentar de forma lo que está ausente dentro de un análisis. Él también se dedicó a dar significado a lo que no lo tiene con una cosa que se llamaba como de Rirria, y en este él se basó en darle un significado a las cosas que no lo tienen, como la palabra, los signos, incluso lo que no hace sentido. Él se dedicó a hacer esto, a darle sentido con esta teoría que se llamaba de Firrance. Es darle el sentido a las cosas que no lo tienen y es una investigación amplia sobre la palabra, el objeto y otras cosas múltiples. Luego tenemos a Gilles de Lipotensky, que él analiza la era del vacío y la superficialidad que caracteriza los tiempos de la hipermodernidad. Enfoque del estudio liberal, a sus trabajos son una crítico de la ideología. Él también es filósofo y sociólogo francés y nació en 1944. Luego nos habla de la hegemonía del consumo y la seducción. Caracteriza descatables de la sociedad hedonista. Advierte las consecuencias del consumo extremo que ha hecho que la sociedad se vuelva muy narcisista y ha generado una sociedad realmente pacífica y como anestesiada de esta vista general de la felicidad. Aquí lo que nos dice Gilles Lipovetsky es que gracias a este consumismo extremo y a la sociedad que vivimos hoy en día, que comparte todo en redes sociales, que tenemos o nos dejamos mucho llevar por el consumismo, es que a pesar de que son cosas muy malas que nos hacen que no pensemos y no analicemos como sociedad, al final ha salido para los gobiernos mejor porque tienen siempre una sociedad pues más pacífica y como dice aquí bien él, pues anestesiada. Y la gente se conforma con esto que parece o que les da el sentido de felicidad. Muchas gracias. Hasta ahorita esto fue todo de mi parte. Muchísimas gracias y gracias por verlo.